Hola, tengan todos muy buenas noches, salvadoreños y cualquier nacionalidad, donde quiera que se encuentren y nos sintonicen en esta plataforma de TVX todos los días a las 7 de la noche. Recordándoles que esta opinión que emitimos en este horario y en esta plataforma es una opinión personal. En lo personal, yo no digo tener la razón siempre, ni tampoco tener la razón menos siempre, nada más es mi opinión y lo fundamento, trato de fundamentarlo en lo que conozco de las leyes con mi formación académica, lo que he vivido en mi experiencia y también lo que logro analizar de lo que observo. Así, esta noche, bueno, principalmente quiero felicitar en este día al día que es ya el día del profesional de la enfermería. Son unos auxiliares muy, pero muy importantes en esta pandemia del grupo de los médicos, con el equipo que todos se están conformando con la policía, los militares, las personas que hacen limpieza y en términos generales todos los que de alguna manera aportamos a llevar de mejor manera esta crisis para salir adelante aún y en medio de ella. Quiero enviar saludos muy cordiales a Nicolás Pérez, a Giselle Zelaya, a Samuel Salgado, a Roberto Meléndez, a Jacob Garcilaso, Blanca Hernández y Oscar Barahona. Hay alguien que no le voy a enviar saludos porque se dirigió de manera indecorosa, pero bueno, gracias por estar pendientes del programa y de todas las opiniones que emitimos en esta plataforma todos los días. Ya se los he dicho, los lunes estamos con Bessie Ríos, con la colega Bessie Ríos, los martes también con el colega el maestro Dago, el miércoles con el profesor Martínez, los jueves con el colega Mao Maravilla y los viernes estamos aquí con su servidora. Vamos a tratar de hacer el recuento de los casos. Amanecimos con 1,200 casos este día. Tenemos 98 casos nuevos, no son pocos. Son más de los que salen recuperados y de los casos activos. Más de la mitad son asintomáticos, que es el grupo más peligroso, en mi opinión. Y iniciamos el mes exactamente el 1 de mayo, teníamos 424 casos. Estamos que en 2 semanas hemos tenido alrededor de 800 casos aproximadamente. Es importante que sigamos las indicaciones. El hecho que ya no se haya prorrogado la ley de emergencia no quiere decir que vayamos a salir. De hecho, la ley todavía tiene vigencia hasta el día de mañana. Ya vamos a discutir brevemente sobre eso porque el tema central de este día, quiero referirme específicamente sobre el comité fiscalizador del decreto legislativo 608 que adquirió la calidad de ley cuando se emitió este mismo. Pero para ello, y que se comprenda un poquito más sencillo, quiero explicarles algo, y es que en la Constitución de la República vamos a buscar 3 artículos que son bastante importantes, que tienen que conocer. Es importante que conozcamos todos, no necesitamos ser abogados para conocer nuestros derechos, y de esta forma, la Constitución, lo principal, el principio de legalidad, bueno, y establece que somos 3 órganos, que somos un Estado democrático, el Estado es personalista, que hay repartición de poderes, que estos poderes se respetan mutuamente entre sí. Y hay una parte muy importante que es lo que vamos a abordar este día y es un principio que informa en realidad todo el funcionamiento de esta democracia tan linda que en realidad no nos funciona no porque nos sirva, sino que porque ha sido trastocada por parte de los actores principales, los políticos que adquieren carácter de funcionarios en algún momento. Y nos dice el artículo 86, en una parte muy importante, dice: las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables. Eso quiere decir que, por ejemplo, un juez no puede venir y decirle a Saúl Pérez: bueno, yo este día solemnemente te juramento para que impartas justicia en este tribunal los días lunes y martes temporalmente. No se puede. Esas funciones constitucionales, esas atribuciones constitucionales son indelegables. O no puede venir también un diputado y llamar a un ciudadano, por muy tanque de pensamiento que sea, y decirle: yo te nombro en este día solemnemente y te juramento para que tú comiences a legislar a la par mía, o para que tú comiences a tomar las decisiones que van a ser el fundamento de mis legislaciones. No se puede. De la misma manera, no puede tomar decisiones un órgano sobre otro órgano porque hay independencia entre órganos. Esto lo que significa es que si las funciones y atribuciones que la Constitución delega, esas no pueden ser delegables posteriormente ni a través de leyes. Eso está prohibidísimo, es un principio que informa la democracia en nuestro país. Por eso es que incluso el artículo 195 establece que la fiscalización de la hacienda pública, o sea, quien va a controlar la ejecución
y la planificación en algunas ocasiones, es decir, el pre y el post de los gastos públicos, dice que la fiscalización de la hacienda pública en general y la ejecución del presupuesto en particular estará a cargo de un organismo independiente del órgano ejecutivo, que se denominará Corte de Cuentas de la República y que tendrá las siguientes atribuciones. Las pueden ir a leer, ahí están muy claras. Y el artículo 226 de la Constitución dice, el órgano ejecutivo en el ramo correspondiente, o sea, Hacienda, tendrá la dirección de las finanzas públicas y especialmente, y ahí continúa, esto quiere decir que la Constitución le atribuye al órgano ejecutivo en el ramo correspondiente la administración de las finanzas públicas. Al Ejecutivo, de la misma manera, le atribuye a la Corte de Cuentas, autónoma del Ejecutivo, la fiscalización en la ejecución de ese presupuesto. Por eso es que viene después la ley de la Corte de Cuentas y en la finalidad de la Corte, el artículo 1, dice que la Corte de Cuentas de la República es el organismo encargado de fiscalizar la hacienda pública y el presupuesto. Es decir, este es el ente contralor por Constitución. Así también el artículo 4 nos establece que puede haber una participación previa a la planificación de la ejecución del gasto para evitar anormalidades. Esto es así, lo he dicho en otras ocasiones, porque antes de la ley AFI o la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado que se entró en vigencia ya por el 1995-96, la Corte de Cuentas tenía una función que era que era antes de ejecutar los gastos. Ustedes, y por eso, y lo conozco por los gastos reservados, usted iba y le decía a la Corte de Cuentas, doña Corte de Cuentas, voy a ejecutar 50 millones en gastos reservados. Entonces la Corte de Cuentas, bueno, está bien. Y de allí iban sumando de esos 50 millones, terminaban siendo ejecutados 350, pero la Corte de Cuentas ya no podía auditar porque su función era pre, no era post, es decir, no fiscalizaba ejecución de gastos. Y esa es una de las cosas fundamentales que vino a cambiar la ley orgánica de la administración financiera, las finanzas del Estado. Entonces, la Corte de Cuentas adquiere una función mediante la cual aquí se establece que su fiscalización es post ejecución, que no hayan anormalidades, pero en la competencia también establece que pueden tener una actuación preventiva en el artículo 4 de la ley de la Corte de Cuentas. Por otra parte, la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, que es la que les mencionaba antes, establece que la responsabilidad de las finanzas públicas, el artículo 3, compete al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda, la dirección y coordinación de las finanzas públicas. Es decir, estamos hablando que acá hay dos institutos es decir, un órgano de Estado y la Corte de Cuentas encargadas desde la Constitución, uno a manejar las finanzas públicas, a administrarlas y a dirigirlas, y el otro a fiscalizar su ejecución. La Constitución les da las atribuciones. Esas atribuciones no son delegables. De hecho, toda la administración, todos los funcionarios de la administración pública están sujetas a la ley de los procedimientos administrativos. Nadie queda fuera de ahí. De hecho, hay también sanciones penales que se regulan para los que cometen ilegalidades en el manejo de las finanzas públicas y también otros temas. Todo está bien integrado. Incluso hay requisitos de validez de los actos administrativos y personas que no son las que la Constitución designa, pues sus actos no son válidos. Es bien sencillo porque lo que quiero explicar es de dónde nace la obligación y quién la tiene, por qué la tiene y que esa obligación y esa atribución no se puede delegar. Entonces ahí es donde nosotros venimos y vemos el decreto 608 que desde el inicio yo sostengo que es inconstitucional precisamente porque delegó funciones y atribuciones a ese comité que no se pueden delegar. La Constitución misma establece que las funciones atribuidas a los órganos son indelegables. El principio de indelegabilidad fue violentado a través de este decreto, que tiene un nombre, ya ustedes conocen, de la conformación del comité, que fue la condición establecida. En realidad fue una negociación espuria como todas las que hemos estado acostumbrados y seguimos viendo, es decir, eso no cambia. Pienso que hay que continuar haciendo las cosas de alguna manera como necesiten hacerse, mientras no hayan cambios sustanciales dentro de la Asamblea Legislativa que pueda abolir esa antigua forma de hacer política, que es un desastre que nos tiene al país empobrecido y nos tiene en las condiciones en las que estamos. De esa forma viene y se crea un comité. Y aquí yo voy a retomar una nota del 12 de mayo de la UCA, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,
Y lo retomo porque me parece que se resume allí bastante de lo importante que se discutió, que si renunciaron porque había que presentar informe de probidad, lógicamente a la Corte Suprema de Justicia, a la sección de probidad, no al Ejecutivo, sino que a quien se presenta en esas declaraciones juradas patrimoniales, y por otra parte los que decían que se retiraban por la transparencia. Son dos temas diferentes, todos se dirigieron a pensar únicamente al tema de lo de la probidad. UCA fue bastante responsable y en repetidas ocasiones manifestó el padre Omar, no recuerdo el apellido ahora mismo, el vicerrector de Proyección Social, que en cualquier momento, incluso ahora, lo presentaban. A mí no me cabe duda que la UCA tenía muy buenas intenciones. Sin embargo, nosotros a la lectura de ese informe que le denominaron una misión inviable, yo estoy totalmente de acuerdo, era inviable desde su creación, pero me llama muchísimo la atención que ellos mismos, sin decirlo, no entiendo por qué, pero sin decirlo, reconocen que las atribuciones que se le habían encomendado al comité eran inconstitucionales. Fíjense que solo en la introducción ya dicen que el comité era el encargado de la dirección y supervisión de todas las actividades de dicho fondo, con la facultad de proponer presupuesto extraordinario para su aprobación, etcétera, etcétera. Dice, el comité administraría dicho presupuesto una vez fuera aprobado. Es decir, estaba diciendo que las atribuciones eran decidir, planificar. El artículo 12 de la creación de ese decreto o de ese decreto, de esa ley, ya es una ley, establecía esa facultad para el comité. Lo está diciendo el mismo informe de la UCA. Y dice, hay 4 puntos sobre los cuales son medulares exponer nuestra posición y establecen el primero las transferencias monetarias. Toda la razón del mundo. Esos dineros ya habían sido entregados. No tenía ni siquiera sentido que lo incluyeran ahí porque ya era una decisión tomada y ejecutada. Pero bien, la UCA hace la observación, muy bien hecha la observación porque ya no tenía sentido de ser. Sin embargo, fue la Asamblea Legislativa la que impuso esa facultad. Y establecían la entrega de la ayuda de los $300, la entrega de semillas y abonos y canastas básicas que ya estaba siendo ejecutado sin aprobación del comité. Establecían como punto 2, y este es el que yo quiero resaltar en este momento, y dice, la reforma al decreto legislativo 608. Y dice, lo tengo en rojitas porque lo copié. Señalamos que no era viable que el comité realizara la tarea de administración, artículos 12 y 14, del fondo, dado que la administración le corresponde al gobierno y que el papel de las organizaciones de la sociedad civil es más bien de Contraloría Social. Esto significa nada más que en realidad la creación del comité tenía atribuciones inconstitucionales y la UCA estaba bien consciente de ello y se los expuso a todos y les dijo, no nos corresponde, este es un tema de administración. ¿Por qué es un tema de administración? Por lo que les expliqué del artículo 86, que las atribuciones de los órganos son indelegables. Entonces, ¿qué puede hacer la sociedad civil organizada? Contraloría Social. ¿Qué quiere decir esto? Van a tener voz, pero no van a tener voto, porque el voto implica administrar o tener que ver con la administración. UCA estaba muy consciente de este tema. Sin embargo, después nosotros escuchamos cuando decían, nosotros teníamos voz, pero no tenían votos. Pero si ellos mismos están diciendo que solo son Contraloría Social, no podían tener voto. Es decir, eso es importante tenerlo en cuenta porque también se dijo que hubo un consenso para hacerle una reforma en ese sentido y que la reforma, bueno, al final fue presentada de manera unilateral. Yo recuerdo la Cámara de Comercio de la NEP ahí también, y que parece que hubo una división interna incluso entre el grupo de estos 5, crearon una subdivisión y parece que no hubo comunicación o transparencia total entre ellos mismos. Entonces cambiaron los destinos según el decreto 608, cambiaron los destinos en esa propuesta de reforma. Pero quien tiene que estar vigilante es la Asamblea Legislativa. Y recordemos también que la Corte de Cuentas ya es el ente por ley. Lo que sucede es que no les parece porque ellos han creado esa ley, ellos han creado esa institución, ellos la han manejado siempre, saben cómo funciona o cómo la han hecho funcionar en los últimos 30 años. Por eso no confían, pero el Estado ya tiene un organismo para ello. De hecho, UCA sugiere que se proponga, es decir, que se contrate una auditoría externa. Es un costo adicional innecesario porque instituciones contraloras ya las hay. ¿Por qué va a haber que contratar? Pero bueno, eso sí era legal.
Incluso hay a una auditoría concurrente que ya solicitó el mismo Ejecutivo, no tendrían que haber esperado a Asamblea que la solicitara el Ejecutivo, tendrían que haberla mandado ellos. Hay auditoría interna también dentro de la presidencia, la Corte de Cuentas, cómo no la iban a incluir en el comité, por lo menos le hubiera dado un poquito más de legalidad, ya que ellos sí tienen la atribución constitucional. Pero bueno, lo importante es que la misma UCA en este comunicado de una misión inviable del 12 de mayo señala que no era viable realizar la tarea de administración porque eso le corresponde al gobierno. El papel es de Contraloría Social. Y ahí vamos nosotros entonces al tema 3, que ellos señalan que me parece el medular en relación a todos los actores que renunciaron y dicen falta de información, que algunos lo han denominado falta de transparencia. Es decir, aquí es un tema de semántica, dependiendo de la intención que el que habla tiene. Eso creo que tenemos que estar todos muy observadores al respecto. Entonces dice, la falta de información, el comité no ha tenido posibilidad de tomar decisiones, pero ahí arriba nos dijeron que ellos no iban a tomar decisiones, sino que iban a hacer Contraloría, porque no podían legalmente, y que iban a tener voz pero no voto. Sin embargo, aquí están reclamando no poder tomar decisiones en el destino de los fondos ni en los criterios del uso de los mismos por parte de las autoridades. Asimismo, no se ha podido discutir ni aprobar en el seno del comité los términos de referencia para contratar a una empresa auditora encargada de controlar el uso del fondo. Es decir, querían contratar a una empresa auditora externa para que hiciera las funciones para las que fue creada el comité. ¿Por qué es esto? Es por lo mismo que les he explicado, porque ellos no tienen facultad constitucional ni legal. Es decir, si no la tiene constitucional, mucho menos legal. De ley no se le puede otorgar una facultad que la Constitución no permite, y la Constitución lo prohíbe directamente en el artículo 86. Entonces, querían contratar a una empresa auditora externa para que haga lo que fue nombrado el comité para hacer. Mejor lo hubieran hecho desde el inicio. Es decir, hay formas de hacer las cosas sin que tenga que involucrarse a tantos actores a quererles imponer un mandato que es inconstitucional y que deberían de saberlo. Ahora, que si el tema, lo de la declaración patrimonial jurada, que si son funcionarios públicos o no, en un hilo pueden revisarlo, está en mi perfil de Twitter, sí expuse claramente, sí son funcionarios públicos, por mucho que digan que no. Los deberes vienen aparejados con obligaciones y las obligaciones vienen aparejadas de responsabilidades. Usted no le puede dar una facultad a alguien sin que el abuso de esa facultad tenga una sanción. Entonces, no podemos decir que ellos son nombrados de una forma ilegal y a ejecutar acciones y no tener ningún marco legal que les regule. Estas sanciones devienen ya por ser funcionarios públicos. Hay precedentes constitucionales de amparos que son digamos, el fundamento de decisiones en los amparos, aunque los amparos no surten efectos para todos, la ratio decidendi, es decir, el fundamento de la decisión, lo que razonó el magistrado o la sala para llegar a la conclusión a la que arribaron, eso sí es un precedente que tiene que ser invocado por todos los aplicadores de la justicia y especialmente por aquellos que son los que la emitieron. Por eso me extrañó el llamado de que no existía jurisprudencia al respecto de un ex magistrado cuando hay 27, 30, alrededor de 30 amparos sobre el mismo tema en los que se reconoce que cuando la institución nombra de forma oficial a un privado para ejercer funciones públicas, pues entonces automáticamente adquiere la calidad de funcionario público. Y ya la ley de enriquecimiento ilícito nos establece quiénes son los funcionarios y que van a emitir o que van a hacer la declaración patrimonial jurada. Ahora, si no lo quieren hacer, pues solo hay sanciones económicas pecuniarias, valga la redundancia, y que es también uno de los señalamientos de esa ley que tiene que ser reformada muy pronto, porque no sirve para nada así como está, le han quitado los dientes, y por eso, y además en el artículo 240, me parece, inciso final, o 239 de la Constitución establece que esos prescriben a los 10 años los procedimientos por enriquecimiento ilícito. Es decir, la misma Constitución está dando pie para que haya corrupción y que no se puede investigar. Eso es impunidad. Impunidad desde la Constitución, lo he dicho muchas veces. Y por último, y bueno, sobre este tema de la falta de información, por lo mismo de la legalidad que yo cuestiono o de la constitucionalidad que cuestiono de la conformación de este comité, miren, si para tomar las decisiones que se le encomendaron, tienen que tener un manejo absoluto e integral de toda la crisis.
¿Por qué el Estado va a proporcionar toda la información del manejo de una crisis a un comité inconstitucional para que tome las decisiones por ellos? Entonces mejor eliminemos a la presidencia, al órgano ejecutivo y a la Corte de Cuentas, porque se le están quitando las atribuciones. Esa información absoluta e integral que sí es necesaria para tomar decisiones como esas, no se le pueden entregar a los privados. Definitivamente me parece que no tienen la calidad, por lo menos no en la calidad que se les otorgó como fiscales y administradores, y por eso no considero que haya habido una falta de información que se les diera. Eso es cuestionable, porque si bien es cierto que a quien tiene que rendírsele cuentas es a la Asamblea Legislativa, no al comité. Entonces, ese tema de falta de transparencia queda como medio nebuloso entre cierto y falso, porque la comisión, en mi opinión, es inconstitucional. La Asamblea Legislativa puede exigir absolutamente todos los informes que sean necesarios y, de hecho, debe de exigirlos. Y por último, el punto 4, porque se me está acabando el tiempo, el irrespeto a la institucionalidad. Este tema ni siquiera se escuchó en ninguna de las 9 actas que leyeron en la conferencia, no se mencionó nunca. Es decir, este viene a ser un tema punto y aparte, y ahora que ya me salí, opino esto, pero mientras estuve allí no opinaba nada todavía de este tema, y si lo mencionaba, pues hubo una pausa mientras existió el comité, pero esto no se menciona como una de las causas de renuncia. Esto se menciona hasta ahora. De hecho, de las actas no se mencionó nunca que UCA hubiera hecho señalamientos al Ejecutivo por la creación de decretos que violen derechos humanos. Eso no existió. Eso viene a darse hoy hasta este informe del 12 de mayo post renuncia. Y por último, los decretos de la ley de emergencia seguimos como estamos hasta ahora. Que ya no se prorrogue es una estrategia, tiene toda una intención clara del legislativo para obligar al Ejecutivo a negociar. Se le ha quitado la forma de fondeo o la facilidad de fondearse en esta emergencia. Ya no pueden hacer contrataciones directas. De hecho, no prorrogaron la suspensión de las clases. La protección de los despidos, todo eso está quedando en el limbo jurídico por un día, no puede quedar en el limbo jurídico en una situación de emergencia cuando las condiciones subsisten. Me parece que es muy irresponsable haberlo hecho de esta manera y solo prorrogarlos o solo autorizar la suspensión de plazos judiciales y términos judiciales en cualquier materia. Tiene que ser más amplio, deberían de reunirse extraordinariamente hoy o el fin de semana para discutir este tema, porque en realidad han quedado muchas cosas colgando, los temas contractuales. No es cierto que el decreto 601 lo cubra con lo de los de luz, agua y teléfono, porque de hecho ese decreto 601 tiene como fundamento el régimen de excepción que ya fue derogado 594 y tiene como fundamento el 593, que es la ley de emergencia. Entonces, si quitamos nosotros esos dos, pues el decreto 601 tampoco tiene vigencia. Estamos obligados a pagar ya absolutamente todo, es decir, jurídicamente todo vuelve a la normalidad anterior. Así de sencillo. Y por último, ¿qué es lo que hay que hacer si no hay dinero para pagar? Miren, tienen que empezar a hacer recorte público. Los empleados públicos hoy estaban seguros hasta el mes pasado, pero este ya no. Tienen que tomarse muy en serio el recorte del gasto público, principalmente el que es innecesario o el que implica lujos que no podíamos darnos antes y mucho menos ahora en estado de pandemia. Tengo que cerrar, yo estoy consciente que nos quedan todavía muchas cosas por discutir, pero en esencia es fundamentalmente esto lo que quería comentarles hoy. La creación del comité, en mi opinión, es inconstitucional. El tema del decreto de la ley de emergencia tiene que estudiarse qué se va a hacer, pero no se pueden dejar en el limbo, ni mucho menos al Ejecutivo sin armas para enfrentar la pandemia, porque no es una situación normal. Piensen que el daño no es para el Ejecutivo, el daño es para la ciudadanía, a quienes ustedes se deben por Constitución. Para eso están ahí en sus cargos. No lo olviden. Nos leemos o nos escuchamos toda la semana y plataforma otra vez con mi persona el día viernes a las 7 de la noche. Feliz día del profesional del enfermero. Cuidémonos mucho, por favor. Empatía con las personas autistas, con los animalitos que se estresan, con las personas que tienen padecimientos de jaquecas, esos pitos y esos cacerolazos. Creo que hay formas alternativas. Seamos empáticos. Enfrentemos todo esto con estoicismo y resiliencia, por favor. Consideren a estas personas que también sufren con esos desórdenes que se están haciendo todas las noches. Y así cierro yo. Pasen todos muy buenas noches. Un abrazo para todos. Se les quiere mucho en plataforma. Por favor, visiten nuestra página y le dan un like. Déjennos sus comentarios. Gracias y buenas noches.